Primero el amor que hizo Ruth hacia Noemí, ¿no? Porque Noemí al principio se fue con su marido Abimelech a los pueblos de Moab, porque en su pueblo había hambre. Entonces los hijos de Ruth se casaron con dos moabitas. Los moabitas y los judíos no se podían ver. Luego el marido de Noemí murió, y los maridos de las nueras también. Ellas se fueron allí porque en el pueblo donde ellos vivían, en Judá, había hambre, y se enteraron que en Moab había pan. Entonces, pues, cuando quedaron viudas las tres, dijo Noemí a las nueras: yo me voy a marchar a mi tierra porque he escuchado que el Señor allí ha llevado pan. Ellas se levantaron y fueron con ellas, ¿no? Pero cuando iban andando, porque antes no había coche y ya iban andando, llevarían casi lo opuesto, ¿no? Me imagino, porque yo cuando algunos de aquí nos hemos traído, algunos la poca ropa que podíamos traer, ¿no? Porque yo cuando vine de Andalucía trajimos la ropa, lo demás lo dejamos allí. Pero bueno, entonces cuando iban andando, Noemí le dijo a las nueras: volverse con sus madres, porque ustedes no tenéis que venir conmigo, porque antes la costumbre antigua era que cuando se quedaban viudas se casaban con otro hijo de la mujer, y le dijo: yo ya soy mayor, no tengo marido, no tengo hijos, y aunque tuviera hijos, no se iban a poder casar con ustedes. Orfa le dio un beso a Noemí y se marchó. Eso lo podemos ver en el capítulo 1. Pero Ruth dijo, que ahí es donde Ruth se convirtió, porque antes vemos que nos dice, le dijo Ruth, irse con sus madres y sus dioses. Entonces Ruth le dijo: yo, donde tú vayas, iré yo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas, iré yo. Entonces Ruth y Noemí siguieron andando y llegaron a Jerusalén. Vemos ahí que por amor Ruth siguió a su suegra y fue leal con ella, porque ella dejó su familia detrás, lo dejó todo y se fue con Ruth. Lucharon juntas, es la lealtad que tuvieron, que lucharon juntas. Cuando llegaron a Jerusalén, yo me imagino que era como llegar a un sitio nuevo y todo el mundo viendo, ¿no? Y viendo, esta es Noemí, ¿no? Vestida de negro, porque antiguamente llevaban lo negro. Entonces ella dijo: no llamarme Noemí, llamarme Mara, porque a gran amargura me trajo el Señor, que yo me fui con mi marido y mi hijo y vengo que sin ninguno. Entonces, pues, había un pariente lejano del marido de Noemí, y Ruth le dijo que si podía ir a espigar con ellos al campo, porque claro, vemos que Ruth era como una hija que le pedía permiso a su suegra, y le dijo Ruth que fuera a los campos de Boaz, que era el pariente. Y Boaz preguntó que quién era la moabita, porque claro, como no se podían ver, y ya le explicaron que era la nuera de Ruth, de Noemí, perdón. Entonces le dijo Boaz a los criados que coman con las criadas, que mojen el pan en vinagre con las criadas y no meterse con ellas. A revésar le explica que ellas vayan cogiendo, ¿no? Entonces Ruth le preguntó a Noemí, que esto ya va por el capítulo 3, y le dijo que si podía seguir espiando con Ruth y que Boaz había sido buena con ella. Entonces Noemí le dijo: pues mira, si ha sido buena contigo. Hicieron una fiesta ya de fin de la espiga y le dijo: pues vete y te acuestas con él en los pies, ¿no? Quería decir de que es que le gustaba. Entonces vos reunió a la gente, a los ancianos del pueblo, ¿no? Me imagino que es como los ancianos de la iglesia. Y le preguntó que si había algún pariente de ella, ¿no?, para casarse con Ruth. Pero si se casaba con Ruth tenían que llevarse a Noemí. Entonces uno dijo que no, porque claro, se tenía que llevar a Noemí, y los demás dijeron que vale, que se casara Boaz con Ruth. Y ahí que se casaron, y Dios bendijo a Ruth y a Noemí, porque le dio un hijo a Ruth, y entonces le decía a la gente: Noemí, el Señor la ha vuelto a bendecir, porque ahí está con el hijo de su nuera Noemí, que no la ha dejado ni la ha abandonado, sino está ahí con ella. Y yo sé, como todos habéis leído la historia de Ruth, si no la habéis leído ahora tenéis el tiempo, por si me he equivocado con algo, porque esto es importante leer la Biblia, porque cuando nos digan algo no nos metan gato por liebre, que puede ser, ¿eh? Entonces, si me he equivocado, me lo dicen ustedes, pero como yo sé que lo leéis
Y nada, y entonces lo que yo aprendí de esto, de que tenemos que tener amor los unos con los otros, ser leales, primero con Dios, pero también con los que tenemos alrededor, y ser fieles. ¿En qué? Dice, porque dice el Señor que en lo poco nos pondrá, nos ha puesto, ¿no? En lo mucho también. Entonces, si tenemos poco y somos fieles, Dios nos va a dar más. Pero siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, como hizo Ruth, porque Ruth no era cristiana, ni judía, era moabita. Y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Por su suegra. Y porque ya sintió que era la necesidad de convertirse a Dios, ¿verdad? Pues no veníamos, yo no soy de las que venimos al culto o a la reunión a vernos las caras, sino a aprender algo de lo que Dios quiera hoy, Dios darnos hoy, ¿no? Porque si venimos por venir, Dios no va a obrar nuestra vida. Ahora, si somos leales, si somos fieles y tenemos amor, no solamente con Dios, sino con el hermano que tenemos a la vera. Si vemos que tiene una necesidad, tenemos que ayudarlo. Y así Dios nos va a compensar. No en público, porque Dios no nos compensa en público, pero sí nos va a compensar a cada uno de nosotros. Amén. Pues esto es lo que os quería dejar esta mañana. Y Señor, ahora te doy gracias, Dios mío, por esta porción de la palabra que tú me has dado, Dios mío, pero queremos ponerte, Dios mío, la palabra delante de ti, Dios mío, que ya tú lo has puesto a tu siervo, Dios mío, para que tú abras nuestros oídos, Dios mío, pero que no solamente seamos oidores, Dios mío, sino hacedores de ella, Padre. Te lo pido todo en el nombre bendito de tu Hijo. Gloria a Dios. Gracias, Inma. El Señor busca hombres y mujeres leales, con corazones sinceros, limpios. Y cuando digo limpios, digo que esos corazones estén inclinados a buscarle de continuo. Cuando estaba hablando Inma, me venía a la mente, porque ayer estuve leyendo en Josué, me venía a la mente Rahab, la ramera, la que ayudó a los espías en Jericó. ¿Sabéis que Jesús es descendiente de ella? De la tribu de Judá. Sí, Jesús es descendiente de la tribu de Judá, pero Rahab no adoraba al Dios de Israel, adoraba a otros dioses. Pero su corazón se inclinó a él. Y realmente lo que ha compartido ahora Inma, yo traigo la segunda parte de lo que os compartí el domingo pasado. Pero lo que compartió ahora Inma es importante, porque Dios puede alcanzar a cualquiera que tenga otro Dios diferente al nuestro. Lo puede alcanzar a través de ti, a través de mí, a través de cualquiera de nosotros. Solo tenemos que estar alerta y solo tenemos que estar dando el verdadero testimonio. Por eso la palabra de Dios nos deja en ocasiones desnudos y perplejos, y nos deja incluso, bueno, pues maravillados, ¿no? de que estén ocurriendo cosas que nosotros en la mente nunca imaginamos que podrían haber ocurrido. Así como Ruth se convirtió, Rahab también. Y muchos otros que estábamos fuera, incrédulos y perdidos, ¿no? Pero cuando encontramos a Cristo Jesús y cuando encontramos al Señor, nos cambió la vida. Y ayer también leyendo un verso de Wilkinson, David Wilkinson, decía: es un tiempo triste porque es un tiempo donde los cristianos tenemos que evangelizar a los evangélicos, a los cristianos evangélicos.
Y me apenó y dije, y pensé, ¿no?, en mi corazón, ¿por qué está diciendo esto, no? Está diciendo porque en ocasiones pensamos que nos viene todo dado de Dios y flaqueamos, descuidamos y damos todo por hecho. Decimos y pensamos que la bondad y la misericordia de Dios son tan infinitas y tan grandes y son cada mañana, obviamente, sus misericordias que nos da en ocasiones igual 3,80 lo que hagamos, y eso obviamente no debe de ocurrir en nuestros corazones. Por eso volvemos a la segunda parte de lo que compartí el domingo, al que venciere, y esto puede ser en presente y en futuro. La palabra viene en Apocalipsis. Es la cuarta promesa gloriosa, autoridad sobre las naciones, la barra de hierro y la estrella de la mañana. Viene en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28. Y el deber de un hijo de Dios, el deber de un cristiano es vencer, estar alerta. Pero no hoy y dentro de un mes otra vez, no. Cada día de nuestra vida. Con un corazón sencillo, puro, humilde, honesto, delante de Dios, reconociendo nuestras maldades, nuestros errores, todo aquello que de alguna manera no, sabemos a ciencia cierta que no agrada a Dios. La Escritura dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esto viene en Apocalipsis 2, 26 al 28, autoridad sobre las naciones y la vara de hierro. Reconocemos que el mundo está lleno de injusticias a día de hoy, ¿sí o no? Reconocemos que la maldad camina y cabalga a sus anchas, la injusticia progresa de una forma constante y sin parar en este mundo. En todos los niveles de la sociedad. Podemos verlo, podemos comprobarlo a diario. No solo podemos abrir la caja tonta que tenemos en nuestros hogares, que es la televisión, y poder ver lo que ocurre y cómo de alguna manera también el enemigo utiliza esto para manipular el corazón de los hijos de Dios, de aquellos que tenían que estar alerta, que tenían que estar preparados. En este texto que leía de Josué, no voy a predicar de eso, obviamente, pero sí, ellos sabían y entendían que había un plan de Dios para entrar en la tierra prometida y querían que ese plan se cumpliese. Y para eso tenían que estar establecidos, tenían que estar a unísono, unánimes y fortalecidos en la fe. ¿Sabes qué significa esto? Que alrededor nuestro hay un montón de circunstancias y de situaciones que van a venir a tu vida a que tu fe se desinfle, a que pierdas la noción de ese Salvador que te cambió la vida, a que pierdas la fuerza, la gracia, el favor y todo aquello que tanto bien te ha hecho. Y el enemigo no para, el enemigo día a día puede estar haciendo lo mismo constantemente, no duerme, no come, es su plan derribar, destruir, engañar, robar, matar, y es lo que está haciendo alrededor del mundo. Podemos comprobar las barbaridades que se están dando alrededor de nuestro planeta en el siglo en el que vivimos. ¿Sí o no? Después de haber comprobado que otras guerras han traído destrucción, maldad, abusos y de todo tipo de ruindades. El ser humano es una bestia que cuando es poseída y es cuando es guiada por el enemigo hace cosas tremendamente horribles. Es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿sí o no? Pues entonces tendremos que romper con esa barra de hierro los hijos de Dios, muchas vasijas de barro. Como Dios ha hecho con nosotros, cuando nos salvó, cuando nos cambió, cuando nos transformó, ¿quiénes éramos? Yo no sé si te puedes traspolar un poquito al momento en que Dios quebró tu vasija y empezó a hacer una vasija nueva. Esta barra de hierro simboliza algo futuro, pero también simboliza algo presente en las manos de los hijos de Dios, rompiendo vasijas, rompiendo vasos de alfarero. Necesitaremos autoridad y poder y palabra que impacte. Eso, la palabra de Dios es como una espada, lo sabemos, ¿sí o no?
Y aquí en este verso nos está diciendo también que esta barra de hierro hace una función y es capaz de quebrar lo que el enemigo está una y otra vez queriendo instalar y construir a nuestro alrededor, incluso en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros amigos, en la vida de aquellos más cercanos que hay a nuestro alrededor. No podemos quedar impasibles. Hay que ponerse de rodillas, clamar y buscar la guía y dirección de Dios, porque sabemos de que Dios tarde o temprano obrará, quebrantará lo que haya que quebrantar para hacer algo nuevo. ¿Qué creéis que pasó en la vida de Ruth y de Rahab, la ramera? Su corazón quebró y buscaron al Dios de Israel. Y el Dios de Israel les favoreció, porque vio lo que había en su corazón. Dice la Escritura que Dios no mira lo que miramos nosotros, lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante nos turba, nos engaña, a veces nos desconcierta, pero dice que Dios mira el corazón. Esa barra de hierro simboliza el enorme poder que hay en una vida llena de Dios, una vida gloriosa, una vida victoriosa, que sigue sin vacilar a Jesús. Yo no sé si creerás que tú puedes hacer algo por alguien, pero te garantizo que estamos aquí porque hubo otros que hicieron algo por nosotros. Dios usó a hombres y mujeres como tú y como yo, con sus vidas difíciles, con sus vidas complicadas, con sus vidas a restaurar, con sus vidas a iniciar una nueva vida para cambiar la nuestra. No esperes. La Escritura dice: al que venciere. Tenemos una orden dada para el día de hoy, para el presente y para el futuro de mañana. La estrella de la mañana. Pedro, en la palabra de Dios, describe la estrella de la mañana como la palabra profética de Dios, ¿no? Hermano, te aconsejo y te animo a que la palabra sea un sustento vital para tu vida, como lo es el alimento que comes cada día. Y es algo que debe de desear nuestro cuerpo. Pásate un día, 2 días, 3 días sin comer y te darás cuenta lo que tu cuerpo te pide. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, cuando te pasas un día, 2 días, 3 días, una semana sin leer la palabra de Dios y tu cuerpo no te pide nada, algo está pasando. Si tu espíritu no te pide nada, si tu alma no te pide nada, si tu ser, lo que ha sido transformado y cambiado por el poder de Dios, no te pide nada, algo está pasando. Por algún camino te has metido que no es el correcto. Pero la Escritura nos anima a que de una manera u otra, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, cambies la oscuridad por la luz. Porque la palabra profética es lo que hace, la palabra de Dios es lo que consigue en nuestras vidas, que alumbre en la oscuridad hasta que el día sea perfecto en nuestras vidas. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, 1.19, 2 de Pedro, a la cual hacéis bien, mira lo que dice, en estar atentos. Cada vez que ponemos nuestra atención, cada vez que ponemos nuestro oído a la palabra de Dios, cada vez que leemos, cada vez que escuchamos, cada vez que indagamos en ella y escudriñamos, estamos haciendo lo correcto y estamos instruyendo no solo nuestra mente y nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, sino nuestro espíritu para que tenga autoridad sobre todo nuestro cuerpo, sobre nuestra carne y nuestra alma, para poder guiarlos a unísono a una victoria segura. Al que venciere. Nosotros no estamos destinados a perder, estamos destinados a vencer como hijos de Dios. ¿Lo creéis o no? Porque si no lo creemos, empezamos derrotados, salimos al campo de batalla sin espada, sin escudo, sin yelmo, sin nada. Y salimos al campo de batalla a morir, única y exclusivamente. Pero si creemos lo que Dios dice, salimos al campo de batalla al culminar lo que Dios ha establecido en nuestra vida. La Escritura lo dice así: hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Vivimos en un lugar tremendamente oscuro. Esta sociedad es un lugar tremendamente oscuro. El mundo es un lugar oscuro. Y en ocasiones esa oscuridad quiere invadir nuestro hogar, nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Dice: hasta que el día esclarezca. Y dice: y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones. Esa estrella de la mañana de la que te hablaba al principio, pero de otra manera, tiene que salir en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón, como iglesia. Hay cosas obvias que pensamos que ya sabemos, que tienen que ser, pero son tan obvias que incluso a veces las olvidamos y las ignoramos. Y sin darnos cuenta, de repente nos vemos envueltos en oscuridades y no vemos como iglesia. Sabéis, a lo largo del mundo hay millones de almas, millones de hombres y mujeres que le han dicho sí a Jesús. Jesús ministró a 12 y esos 12 lo abandonaron, lo dejaron, todos conocemos la historia. Vieron como ese ministerio que el Señor había levantado, que traía paz a los corazones y libertaba a los cautivos, con esas palabras que golpeaban lo más profundo de nuestro ser. Vieron cómo era clavado, cómo era escupido, cómo era manchado por la propia suciedad del mundo corrupto y malo y malvado. Y pensaron que se estaba acabando todo lo bueno, porque no habían oído con claridad, no habían estado atentos a las palabras de Jesús, olvidaron los momentos en los cuales Jesús les advertía y les avisaba de que Él tenía que partir. Y todos lo dejaron solo. Nos acordamos, ¿verdad? ¿Sí o no? En ocasiones no somos mejores que ellos, en muchas ocasiones hemos dejado solos a Jesús. Nos hemos ido a nuestros quehaceres, a nuestras historias, a nuestros planes y hemos dejado de resplandecer como esa estrella de la mañana. Hemos dejado de que esa estrella de la mañana llegue a nuestra vida y resplandezca también en nosotros. Porque podemos comparar a Jesús con ella. Su luz es la que ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces formamos parte de esa misma naturaleza, de esa misma estrella. Y entonces comprendemos cosas que antes no comprendíamos, vemos cosas que antes no veíamos, entendemos cosas que antes no entendíamos. La palabra profética de Dios es la palabra que realmente nos revela en nuestra vida lo que debemos hacer cuando hay cosas que nos afligen, cuando hay cosas que nos acorralan, cuando no hay respuesta humana a lo que nos está pasando y tenemos que actuar. Y buscamos en el baúl de los recuerdos de cómo hacíamos las cosas. Ahora tenemos otra forma de vivir, otra forma de hacer las cosas, obviamente. Tenemos otra forma de caminar. Por eso la Escritura dice que esta palabra alumbra. No solo es profética y nos fortalece en fe porque nos adelanta ciertos acontecimientos, ¿verdad?, sino que en los lugares más oscuros, más recónditos, más tenebrosos, puede resplandecer y hace también manifiesto nuestro pecado, nuestra maldad, cosa obviamente que tenemos que ver para corregir, ¿sí o no? Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, pero en ocasiones la suciedad nos salpica. Y en ocasiones, por la razón que sea, seguimos sintiendo, seguimos teniendo emociones, deseos desordenados y seguimos creciendo en Cristo Jesús. No hemos alcanzado la plenitud. Pero en esas ocasiones podemos ver cómo la palabra descubre, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y el pecado que habita en nuestro corazón, si realmente somos humildes y hemos alcanzado la gracia de Dios, hemos tocado la gloria de Dios, Dios usará todas estas historias que nos pasan para hacernos crecer en victoria y para lograr que se cumpla esta palabra de al que venciere. Lo harás en esta vida y se culminará en la vida que Dios nos ha prometido por siempre y para siempre. ¿Quieres vencer o no? Amén. Esa es mi pregunta hoy. Y lo fue el domingo pasado también. ¿Queremos vencer? ¿Queremos ser de esos que vencen? ¿Sí o no? Amén.
pues solo podemos vencer cuando estamos bajo la luz de Dios, cuando podemos ver con total claridad, cuando la oscuridad deja de ser nuestro día a día y cuando la luz de Dios pasa a ser lo que gobierna realmente nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra existencia se convierte en una luz muy clara hasta que el día, dice la Escritura, es ¿qué? Perfecto. Cuando el sol está allí arriba y está iluminando cada rincón de esta tierra, cuando la luz es tan brillante y tan intensa que hasta, ¿verdad?, mirar para ella hace que tengas que apartar tus ojos si no quieres quedarte ciego. ¿Sí o no? No hay luz más fuerte que el sol. Pues dice la palabra de Dios que la luz de Dios es mucho más poderosa, mucho más brillante. Y la compara con esa luz de ese día perfecto para que nosotros podamos entender una cosa, que podemos mirar a la luz de Dios sin cegarnos, sin que nuestras pupilas se dañen, sin que nuestros ojos sufran daño, al contrario, sino para que nuestro cuerpo se llene de luz. Dice la palabra de Dios que nuestros ojos son ¿qué? La lámpara de nuestro cuerpo. Todo lo que metas por tus ojos alumbrará o oscurecerá tu vida. Si la luz de Dios entra por ello, ten por seguro que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu cuerpo. Pero si es la oscuridad, las tinieblas lo que entran por tus ojos, ten por seguro que también toda esa tiniebla estará en ti. No habrá estrella de la mañana que alumbre tu vida. ¿Quieres eso? Pienso que no. La palabra de Dios está dada para que nosotros podamos entender que estamos viviendo en un tiempo muy complicado y con muchas dificultades, muy difícil en ocasiones de manifestar el poder de Dios. Pero no fue un tiempo diferente a otros, aunque pensemos que sí. Es un tiempo complicado, difícil, porque se mueven y se hacen las cosas de otra manera, la ciencia ha avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la época en la que nuestros hermanos empezaron a predicar el Evangelio, su vida estaba en juego. Y en ocasiones eran golpes duros los que recibían, eran fuertes castigos, incluso la muerte. El que venciere, quinta promesa gloriosa, vestiduras blancas y el libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para ti que has vencido el pecado, la esposa de Cristo es apropiada y es deseada para Él. En otras palabras, podemos estar vistiendo vestiduras blancas. Palabra profética, presente y futura. Pero estas vestiduras blancas simbolizan el continuo deseo, la continua lucha, la continua pelea de todas las adversidades que vienen contra cada hijo de Dios, hija de Dios, a querer vencernos y derribarnos. Pero obviamente nadie puede usurpar nuestra voluntad, nadie puede doblegar nuestra voluntad si nosotros obviamente no queremos. Por eso Efesios capítulo 5, 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Podríamos mirar ahora y pensar si esto es verdad en nosotros, ¿no? Si ahora mismo viniera el Señor, podríamos presentar la iglesia de Cristo, no importa la congregación que sea. Nos juntamos todas las congregaciones en una, ¿vale? Y poderla presentar, dice
gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Creéis que a día de hoy esto podría ocurrir? No importa el número de personas que hayan en las congregaciones. Lo que importa es el corazón, lo que importa es lo que hay en nuestra vida acerca de lo que sabemos, entendemos y hacemos en nuestra vida conforme a nuestra fe. Porque mantenernos en una situación pura es verdaderamente complicado. Mantenernos en una situación equilibrada y estable a un unísono de la palabra de Dios es verdaderamente difícil. ¿Y sabes cuándo lo es? Cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas. ¿Sabes cuándo no lo es tanto? Cuando nuestro deseo de continuo está en abrazarnos y aferrarnos al manto del Señor, al manto del Cordero. Cuando no hay nadie en este mundo que pueda abrirnos las manos para soltar el manto de aquel al que hemos agarrado. Aquel que nos lleva de victoria en victoria. Ya podremos ser los más tontos del pueblo, pero no te desviarás del camino porque hay alguien que va delante tuya, a no ser que seas tú el más listo y quieras ir delante de Jesús. Si tú quieres ser el más listo e ir delante de Jesús, solo obviamente ocurrirá lo que te dije antes. No serás capaz de mantener tu pureza. No serás capaz de establecer en tu vida una vestidura blanca conforme a esta gran verdad, que no es otra cosa que crecer en Cristo, que mantener el testimonio que nos ha sido dado, que llevar adelante el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de haberle obedecido hasta el final con nuestras batallas, con nuestras luchas, con nuestros fallos, con nuestras calamidades, pero no con nuestros deseos continuos, con esos pies que corren al mal. Hay una gran diferencia en cometer un error o fallar al Señor a desear estar haciéndolo continuamente. A desear fallar, obviamente, y desear correr hacia algo que nos gusta, que sabemos que está mal continuamente y que es algo que detesta, que aborrece el Señor. Todos nuestros hermanos que dan testimonio en la Biblia eran hombres, si leemos las Escrituras, hombres me refiero, hombres y mujeres, si leemos las Escrituras vemos sus debilidades, vemos su torpeza, vemos sus fallos, pero vemos también el deseo de poder agradar a Dios con sus vidas, de rectificar, de corregirse. Y Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de aquellos que aman al Señor. De esto te vestirás, de las acciones de aquellos que aman a Dios nos vestiremos. De nuestras acciones nos vestiremos. Amas al Señor, te vestirás de esto. Y a ella se le concedió que se vistiera de este lino fino, blanco y resplandeciente, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Inicialmente el nombre de todos está escrito en el libro de la vida. Cada persona que nace está destinada a la vida eterna. ¿Lo sabías? Antes de siquiera abrir la boca. ¿Por qué Dios puede borrar a alguien de ese libro? ¿Creéis que Dios puede borrar a alguien del libro de la vida? ¿O solo creéis que solo lo puede añadir, lo puede escribir? Él dice que nos conoce antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? ¿Creemos en un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente? ¿Creemos en un Dios todopoderoso? Pues toda la humanidad está escrito en el libro de la vida.
Pero hay una gran diferencia. El pecado es lo único que puede hacer que ese nombre, que tu nombre, que mi nombre, que cualquier nombre sea borrado del libro de la vida. De ahí que el Señor entregara lo que más quería a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que entendiéramos muy claramente eso. Por eso el libro de Apocalipsis está en el último lugar de la Biblia y sigue diciendo al que venciere, al que siga peleando, al que siga luchando, al que siga batallando, al que siga vistiéndose de acciones verdaderas, buenas y santas, que reflejen el corazón del Señor. En Éxodo 32, 33, capítulo 32, verso 32-33 dice: que perdones ahora sus pecados y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Está Moisés hablando con el Señor de los problemas que tenía con un pueblo que se parece mucho a este, al de hoy en día. Y le dice el Señor, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este quitaré, a este borraré. Si queremos permanecer inscritos en este libro de la vida, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, pero mantenernos en constante alerta. Pablo no decía en vano, y sé que sobre esto se han escrito ríos de tinta sobre perder o no la salvación. Pero Pablo no decía en vano que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y seguramente lo decía porque entendía lo que había en su corazón y porque sabía quién era y sabía cómo fallaba al Señor, aún habiéndolo transformado, aún habiéndolo cambiado. Y animaba a sus hermanos que también conocía y sabía que podían caer en cualquier inclinación, cualquier dirección diferente a la que Dios había anunciado a través de la vida de su Hijo. Por eso les decía, ocúpense con temor y temblor de su salvación. Porque lo peor que puede hacer un hijo de Dios es menospreciar la salvación que Dios le ha dado. Es lo peor que podemos hacer. ¿Habéis recibido alguna vez un regalo o habéis regalado a alguien algo que os lo ha despreciado o simplemente no le ha gustado? ¿Os han regalado algo a vosotros y vosotros habéis hecho lo mismo? Yo me acuerdo un día, lo voy a decir, Enca, lo siento. Me acuerdo un día que era nuestro aniversario, de hecho, nuestro aniversario fue el domingo pasado. Nos lo dijimos, pero bueno, 32. Resulta que era nuestro aniversario, estábamos en el centro de rehabilitación y claro, no teníamos mucha economía, realmente teníamos muy poca. Y siempre le había regalado algo, ¿no? Pero claro, aquella era una situación diferente, estábamos en un centro, estábamos en un sitio y claro, y yo me puse a pensar, ¿qué le puedo regalar a mi mujer que realmente sea, no solo que le guste, sino que sea apropiado y además sea útil en la situación en la que estamos? Porque nos faltaban muchas cosas y era algo... De esa gran hoja. Le regalé un termo. Le regalé un termo porque realmente nos hacía falta un termo. Allí donde vivíamos en San Sebastián era un lugar en invierno muy frío. Y ella se enfadó. Se enfadó, allí lo dejó, no lo quiso, pero no le dio importancia a ese regalo. Realmente me sentí fatal y me sentí mal. Y realmente en mi corazón lo único que pensé, no le regalo nunca más nada. Nosotros nos hemos reído con esta historia y no es por ahora. Pongo el ejemplo nuestro, pero lo quiero traspolar a nuestra vida, ¿no? Es para reírnos un poco. Después seguir regalándole cosas, ¿eh? Amén. Y la mayoría de ellas creo que le han gustado. Pero bueno, a lo que voy es que realmente tenemos que ser hombres y mujeres capaces de poder absorber
la vida que nos da Dios y agradecérsela sin paliativos. Es un regalo inmerecido, que si somos conscientes de ello, pues obviamente nos llevará a tenerlo muy en cuenta cada día de nuestra existencia. Pero si lo ignoramos, lo olvidamos o lo menospreciamos, posiblemente empecemos a andar por caminos paralelos, que parecen caminos que se asemejan a los del Señor. Incluso nos creeremos mejores que otras personas, cosa que indicará que estamos fuera del camino de Dios. Si quieres permanecer inscrito en este libro de la vida, el Señor te dice que venzas, que pelees la buena batalla, que venzas el pecado. Nos acordamos en el domingo pasado que decíamos que Él nos había dado autoridad para vencer todo pecado, para vencer todo mal. En Cristo Jesús podemos hacerlo, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Tenemos que batallar, tenemos que luchar y pelear los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años que hagan falta, sabiendo en nuestro corazón a quién tenemos que agradecerle en nuestra vida. Tenemos que dejar atrás todos los lastres posibles para cada día vestirnos de esas vestiduras que agradan a Dios. Si quieres permanecer escrito en este libro, no te vale solo haberle dicho sí a Jesús de cualquier manera, se lo tienes que haber dicho sí de verdad. Y eso se llama conversión, no convención. No convencemos a nadie. Jesús, nuestro Dios, es el que cambia, transforma y convierte a las personas. Y se vuelven a Él. Espero que seas una de esas. Amén. Gloria a Dios. Hablo de tu día a día, hablo de tus luchas diarias, hablo de tus batallas, hablo de aquellos que vienen contra ti, hablo de aquellos que te lo ponen complicado y difícil para ser un verdadero cristiano. Hablo de todas las cosas que al salir de esta puerta pueden ocurrirte. Hablo de todo eso que es una batalla constante y que a veces nos fatiga, nos cansa y nos hace ponernos de rodillas y decirle, ¿dónde estás, Señor? Porque ya no aguanto más. Y estoy cansado y no sé cuántas cosas más podremos decirle al Señor cuando nuestras fuerzas ya menguan. Hablo de todo eso. Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. Pero para poder ver con claridad y estar bien firmes en esta verdad, tenemos que estar pero muy cerquita de Él. No en vano Jesús decía algo importantísimo en nuestra vida que a veces olvidamos. Mateo 11:29 dice así, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mis cualidades, mis virtudes, aprender de lo que yo he hecho, de lo que yo os he enseñado, de lo que yo reflejo. Aprended de mí, dice. Además, ¿por qué? Porque soy manso y humilde de corazón. Hay una transformación poderosa, hay una declaración poderosa a través del regalo de Dios a la humanidad en la vida de su Hijo Jesucristo, que es un corazón lleno de vida, lleno de bien y de bienestar para el mundo entero. Cosa que el mundo, muchos no entendieron. Los que escuchan la verdad y la reciben son de la verdad, porque reciben esas palabras, pero hay muchos que las escuchan y tienen a Jesús como un pelele, como alguien que estaba loco en su tiempo, como un revolucionario o como no sé qué cosa. Pero le quedó ahí medio atravesado, ¿no?, su actitud. Sin embargo, el Señor en esta declaración dice algo importante, que Él es humilde de corazón. Y lo mejor de todo, nos descubre algo importante cuando seguimos un método infalible como es este. Hallar descanso para tu alma, para nuestras almas. El descanso que tanto necesitamos. La sexta promesa, gloriosa promesa, una columna en el templo de mi Dios. Al que venciere yo le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Las columnas pueden soportar, son inamovibles.
Y seguimos caminando porque quiero acelerar estos 2 pasos. Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Pasa lo mismo con nosotros. Si somos vencedores, te conviertes en una columna constante. En tu casa, en tu vida, en tu familia, en medio de tus amigos, en la iglesia, en la congregación. En donde estés, te conviertes en una columna que Dios usa. Porque eres fuerte, has sido restablecido, has sido transformado, has sido cambiado, has sido edificado. Independientemente de lo que experimentes en la vida, en las pruebas, en las tentaciones a las que te debes enfrentar, jamás perderás la fe. ¿Os podéis imaginar si todos los que nos transmitieron la fe de Dios la hubieran perdido por el camino? No hubiera llegado a nosotros, ¿sí o no? Y las pasaron canutas, las pasaron verdaderamente mal. Los patriarcas, los hijos de los patriarcas, aquellos hombres de fe que dieron gloria a Dios en momentos traumáticos donde hasta sus familias los vendieron como esclavos. Hablemos de José y de otros muchos hombres, David, el rey David, yo que sé, tantas y tantas personas que han sido columnas para que tú y yo hoy podamos estar aquí, fortaleciéndonos en fe, para que cuando salgamos a nuestra vida diaria podamos seguir manteniendo la cerviz en la dirección que corresponde y solo bajarla cuando nos humillamos delante de Dios, pero no delante del pecado. Serás capaz, te lo digo. Dios te fortalecerá, podrás soportar cualquier cosa, pero no es simple, no es fácil. El que te habla también ha soportado ciertas cosas y sabe que le quedan muchas que soportar. Y algunas que retarán su fe, mi fe, tu fe. Hay cosas que retarán nuestra fe. Y nos dirán, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Al que venciere, yo le haré columna. Al que esté logrando, al que esté deseando, al que se esté fortaleciendo en Cristo, el Señor lo está convirtiendo en un soporte idóneo para la vida de otros. Ya no se trata de nosotros solos, se trata de los demás que han de creer por el testimonio tuyo. ¿Te acuerdas de esta oración? Yo no te pido, Padre, solo por estos, por los que me has dado, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Hasta el día de hoy esa oración se hace viva, generación tras generación. El Señor no estaba pidiendo solo por aquellos 12, sino por los que habían de creer por el testimonio de ellos. Y así sucesivamente hasta estos días, hasta los días de hoy. Es al que venciere. Y una vez más te digo, al que venciere. Vamos a pasar a la séptima del tirón ya y acabo, no quiero hablar demasiado. La séptima y última promesa gloriosa le daré, que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Eso sí que mola. ¿Qué? Después de todo el camino recorrido, de todas las luchas, de todas las batallas, de todo lo que nos ha hecho sangrar la vida. ¿Qué? Reinar con Jesús, sentarte con Él en el trono del Altísimo. Maravilloso, ¿sí o no? A veces entiendo de que no podemos ni siquiera imaginar eso con nuestra mente carnal, porque la gracia de Dios te ha dado esta oportunidad de ser parte de Él. Pero dice, si vences, te vas a sentar conmigo. Vamos a estar muchos sentados en el trono del Señor con Él. Habla de una realidad de victoria. El trono no es otra cosa que eso. Hay gente que piensa que puede ser algo físico, ¿no? Donde solo cabe una persona. El trono es el poder establecido de Dios sobre todo lo que Él ha creado.
¿Acaso se pondrán sentar millones a unísono en un solo asiento? Eso es nuestra mente, ¿no? Y si aún fuera así, veríamos un trono majestuoso, inmenso. No sé cómo lo veremos, no sé cómo será, pero lo que yo siento de Dios en este momento es la oportunidad que Dios nos da ahora para poder visualizar no solo eso en nuestra imaginación, sino poder vivirlo de una forma poderosa y clara en nuestro día a día. Toma tu Biblia en Proverbios capítulo 1, del 2 al 7, que dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo comienza ahí para que te sientes en el trono del Señor. Pero qué curioso que el versículo no acaba ahí. Todo lo que nos ha dicho antes es de provecho, útil y necesario para nuestras vidas, para que esta última promesa se cumpla. Al que venciere se sentará conmigo, le daré que se siente conmigo a mi lado en el trono. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando se trata de cuánta sabiduría recibes, es algo que depende totalmente de ti mismo. No depende de nadie más, no depende de mí, del pastor de turno. No depende de lo que sepas o dejes de saber, depende de lo que anheles seguir trayendo de Dios a tu corazón. Cuando hablas con el Señor, cuando abres tu corazón y le dejas ver lo que hay verdaderamente en Él, recibes un sinnúmero de posibilidades en tu vida para vencer el pecado. Recibes la autoridad, la capacidad, la fuerza necesaria, la sabiduría, la inteligencia, lo que nos falta para poder estar por encima de cualquier cosa. Sabéis, hubo un tiempo que en mi vida la salud era como un gigante que me aplastaba, hasta que entendí y comprendí de que el Señor no solo me podía sanar, sino que me podía elevar aún no sanándome por encima de eso, de esa situación, de esa enfermedad. Y era como si realmente me sanara, porque podía vivir por encima de una situación que me había estado impidiendo servirle. Me había estado impidiendo vivir, me había estado oscureciendo mi mente y me había estado amargando los días de mi vida, hasta que entendí que lo único que importaba era mi relación con Cristo Jesús. Y entonces empecé a ver y empecé a observar cómo vivía por encima de esa realidad. Qué tremendo, ¿verdad? No tenía alas, no tengo alas, pero el Señor me hace vivir por encima de esa realidad. Me hizo vivir y me hace vivir por encima de esa realidad. Por eso los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo espero que ninguno de nosotros seamos los de estos últimos, sino de los anteriores, y que tengamos toda la capacidad de poder estar luchando día a día, ¿no?, en esas agotadoras batallas que tenemos, ¿sí o no? Pero sabes, esas agotadoras batallas que te dejan extenuado son las que te capacitan para conocer más a Jesús, al Maestro. Son las que te capacitan para aferrarte en fe más a Él. Hay testimonios en la Biblia que lo declaran y muchos fuera de ella. Amén. Esta es la única forma correcta de dar gracias a Dios. Acabamos. Y de honrarle. Lo quise escribir para que no se me olvidara, porque creo que debemos de oírlo todos. Es la única forma correcta de dar gracias a Dios, desearle y honrarle para la vida increíble e inefable, no solo la que nos queda por vivir en la eternidad, sino en esta, a la cual nos ha llamado Dios.
por su pura bondad, por su puro amor incondicional. Acuérdate, en estos textos de Apocalipsis hemos leído 7 veces a las 7 iglesias lo mismo. Al que venciere. Al que venciere. Y creo que está hablando personalmente a cada uno de todas esas iglesias. Le está hablando a todas las iglesias, obviamente en conjunto, pero le está hablando individualmente a cada miembro de su cuerpo, que es solo una iglesia, obviamente. Al que venciere. Yo anhelo con todo mi corazón de que seamos esos vencedores, de que cualquier batalla, cualquier lucha, cualquier pelea, cualquier cosa que nos deje extenuados, sea un nuevo propósito para poder aferrarnos al Señor. Para que cuando vengan esas pruebas que tienen que venir sí o sí, pues prueben aquello que decimos, aquello que hablamos, aquello que deseamos y aquello que queremos vivir en Cristo Jesús. La palabra dice que algunas veces vendrán esas pruebas y aquellos que las reciben, en vez de aferrarse más a la verdad, se desinflarán, se enfriarán y se apartarán de Dios. Espero que no sea nuestro caso. Espero que estas 7 veces, las cuales hemos predicado en 2 domingos, permanezcan en nuestro corazón como una señal, una bandera que levantar cada día en nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos, si quieres. Mi Señor, eres bueno, bueno y verdadero, poderoso, grande en batallas, Señor. Eres hermoso, Señor. Oh, tu anhelo es que venzamos, Señor Dios, porque nos darás de comer del árbol de la vida, oh Dios. Tu anhelo es que no sufriremos daño de la segunda muerte porque venceremos. Tu palabra lo dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, Señor. Oh, amado Rey, Señor Dios, si vencemos también nos darás de ese maná escondido y también pondrás en nuestra mano esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo, Señor Dios. Oh, presente y futuro, Señor, revelado en tu palabra, Señor Dios, poderosamente, Señor. Y esa cuarta promesa gloriosa, autoridad, nos darás autoridad, Señor. Y pondrás en nuestras manos una vara de hierro, Señor Dios. Y la estrella de la mañana resplandecerá en nuestra vida. Tremenda. Oh, bendición para cada uno de nosotros, Señor. Quinta y gloriosa promesa, nos vestirás como conviene, Señor. Con vestiduras blancas. Y estaremos inscritos en el libro de la vida. Oh, no nos borrarás de él, Señor. Porque nuestras acciones, Señor, limpiarán. Nuestras acciones nos vestirán de lo que deseas. Oh, amado Rey, Señor. De cómo deseas vernos, mi Señor. Seremos columnas en tu templo, porque venceremos. Seremos columnas en tu templo, inamovibles, y ya nunca más, oh Dios, saldremos a ningún otro lugar, Señor, porque ese ha sido nuestro deseo y será nuestro deseo siempre, vivir contigo por y para siempre, Señor. Y obviamente, Señor, si vencemos, ¿cómo no? ¿Cómo no, Señor? Tú nos darás que tengamos, oh Dios, el privilegio de sentarnos contigo en tu trono. Gracias, Padre. Gracias por permanecer fiel en esta pequeñita congregación, Señor. Este pequeño remanente, oh Dios, que si no es por tu gracia yo hubiera desaparecido. Pero tu fidelidad sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender. Por eso nuestra fe se ensancha hoy, Señor. Oh, gracias. Porque a cada uno de mis hermanos le vas a dar victoria sobre victoria, Señor. Y serán más que vencedores. Y los llevarás, Señor Dios, de gloria en gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra se cumpla.
poderosamente en nuestra vida, Señor. Amén.